Me Too, pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus, subvencionado por el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, en el que cada semana conoceremos experiencias y realidades de mujeres y hombres en el ámbito deportivo, cultural y laboral. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en el que debatiremos sobre la importancia del lenguaje inclusivo para nuestra sociedad. Lo haremos con la participación de dos chicas, como es María Jesús Argibay y Alba García Iglesias, a las que paso ahora a presentar. Antes de pasar a presentarlas, sí que me gustaría mencionar que Lucía González Antuña iba a ser otra de nuestras colaboradoras esta tarde, pero bueno, por problemas horarios no ha podido estar con nosotros. Lucía González Antuña es pedagoga, lleva varios años trabajando como orientadora educativa en el CEPA Nalón y además este año pues es la jefa de estudios del centro. Aunque no haya podido estar hoy, bueno, la magia de los podcasts seguramente pueda reunirnos en algún momento a las 3 y que podáis escuchar también su versión y todo lo que tiene que contarnos. Hoy sí que lo haremos con María Jesús Argibay, que es licenciada en Ciencias de la Información. Ella se define como periodista de información, y esto sí que me gusta, y sobre todo de corazón. Ha desarrollado la mayor parte de su profesión ante los micrófonos, por lo tanto, esto para ella es nada. Concretamente en COPE Vigo durante 21 años, donde fue redactora jefa de informativos y la directora y presentadora del magazín local. En la actualidad es jefa del gabinete de alcaldía del concello de Gondomar y confiesa que ama su profesión. En su trayectoria profesional también ha tenido la oportunidad de trabajar en Colpisa como corresponsal en Galicia, El Mundo o la agencia EFE, y además forma parte de la Asociación de Xornalistas Galegas. Así que bienvenida, María Jesús, encantada de tenerte. Gracias. En Mi Too, pienso como tú. Además nos acompaña Alba García Iglesias, que con solo 23 añitos es titulada en Pedagogía y está especializada en el tratamiento de adicciones y drogas. En concreto, en el área que se ha especializado dentro de las adicciones están adicciones y sexualidad, sobre todo tratamiento un poco de comportamientos sexuales compulsivos, sexualidad y drogas. Actualmente, como no tenía suficiente con pedagogía, se ha inmerso en el mundo de la psicología, que como psicóloga te doy la bienvenida al mundo, que es maravilloso, para complementar sus estudios y aprovecha pues todo el tiempo que tiene y que puede para seguir formándose en feminismo, en lenguaje inclusivo y en igualdad. Así que bienvenida también, Alba. Gracias por estar aquí. Vale, chicas, pues nada, he resumido brevemente un poco vuestra trayectoria, pero bueno, sí que me gustaría que nos contaseis un poquito más sobre vuestra profesión y bueno, sobre todo haciendo un poco hincapié en el ámbito que nos toca y para el que ha sido creado el proyecto de podcast Me Too, pienso como tú. Bueno, que nos podáis contar si en algún momento de esa trayectoria habéis podido identificar algunas diferencias con respecto al trato un poco que se les da a mujeres, a hombres, que contéis lo que queráis y que estamos abiertos a poder escucharos. Así que quien quiera arrancar, bienvenida sea. Venga, Alba, te dejo a ti. Adelante. Vale, pues a ver cómo empiezo. Pues mira, yo, durante toda mi vida yo me considero una persona súper revolucionaria y súper feminista, pero claro, yo hasta que no llegué a pedagogía no me di cuenta de que no seguía ningún mandato de género, ningún estereotipo de género, porque a mí se me había inculcado que me debían gustar los niños, que me deberían gustar cuidar a las personas, y no era para nada así. Entonces, bueno, yo llegué a pedagogía y me di cuenta de que, no me gustan los niños, no me quiero dedicar a la pedagogía educativa, no me gusta tampoco lo laboral, entonces, pues bueno, me centro un poco en lo social, en cómo podía ayudar a las personas que a mí sí me gustaban, y me di cuenta que las adicciones pues era un campo enorme que me encantaba, ¿no? El tratamiento de adicciones y poder ayudar pues bueno, poco a poco pues a las personas que tenían pues cualquier problema con drogas o cualquier comportamiento adictivo. Y bueno, llegué para allí para las prácticas y sí que me di cuenta, encima yo empecé las prácticas un 8 de marzo de 2020. Ay, buena fiesta. Llegué y me di cuenta que eso, que en la plantilla, por la mañana, antes de empezar con los usuarios, eran todo hombres. O sea, eran terapeutas hombres. Y yo llegué y bueno, tenía 22 años, con gente pues más o menos de unos 50 y tantos que no entendían muy bien
qué hacía yo desde ¿Qué la... hacías tú allí, no? ¿Qué hacía yo allí? Sí. Y bueno, sí que es Claro. verdad que dentro de lo que pueden y dentro de lo que podían, sí que eran bastante aliados y bueno, sí que cooperaban bastante con el feminismo, pero no acababan de amoldar muy bien cómo era la situación de las mujeres, cómo me podía sentir yo allí, cómo podía ocupar yo el espacio. Luego, además, tenemos que entender que las adicciones pues, son un terreno bastante masculinizado. No tanto porque las mujeres no consuman drogas, sino porque no consiguen pedir ayuda, porque tienen muchísimos más impedimentos que los hombres para pedir ayuda. Entonces, bueno, sí que te encuentras un poco la traba de que te llega un usuario, te llega un paciente y encuentras un poco trabas en el trato de, pero ¿dónde está el terapeuta? Porque claro, encuentran pues a personas jóvenes que además pues ellos esperan eso, un perfil de hombre mayor que vaya a ser el terapeuta y bueno, pues encuentran Sí. conmigo que no soy ni una persona, no soy muy alta, no soy muy mayor. Entonces, claro, te encuentras un poco trabas de que... Ese rechazo, ¿no? Inicial en cuanto te ven llegar. Eso sí. Y además sí que notas que tienes que demostrar más que los hombres para que te tengan en cuenta, ¿no? O sea, tienes que demostrar que eres una persona joven, pero bueno, tienes tus estudios, sabes cómo hacer el trato, sabes cómo se van a comportar, etc. Te has formado para ello, Pero- efectivamente. Ujú. Yo creo que aquí, Alba, en este caso, también juega en vuestra contra, y lo digo porque también tengo sobrinas, es que yo soy un poco bastante mayor que ellas, pero bueno, tengo sobrinas de tu edad, y yo creo que juegan contra, aparte de ser mujer, quizá, también el hecho de la juventud, ¿no? Lo que dices tú, cuando ves Hay dos una cosas. persona joven, hay dos cosas en tu caso, o sea, una mujer y encima jovencita, Joven. o sea, ¿qué vas a ver? Claro. O sea, yo seguro que más de uno ha pensado, ¿qué vas a ver esta niña? O sea, Sí, estoy totalmente. segurísima, porque ¿Qué me vas a enseñar nos tú a pasa. mí que no sepa yo ya, no? Exactamente, nos puede pasar incluso a personas que ya tenemos unas edades que cuando traen, tú qué vas a ver, a mí no hace mucho, estaba tomando notas de un encuentro en el que estábamos y es verdad que eran todos hombres, se dio la casualidad, pero yo estaba, bueno, a ver, llevo 20 y tantos años, todo el mundo sabe mi trayectoria más o menos, y estaba tomando, entonces había uno que decía, a ver, espera, que te sintetizo, y me sintetizaba a mí, y yo miraba y decía, bueno, ¿de verdad? O sea, me está pasando, pero en vuestro caso, creo que lleváis, o sea, primero, me encanta saber que sois, creo que las nuevas generaciones venís con más espíritu revolucionario del que quizá en mi generación, que es la de voy a cumplir 50, digamos que era como que fueron más revolucionarios nuestros padres y nosotros lo fuimos, ahora nos quejábamos, nos movíamos, pero vosotros venís con muchas ganas y eso es maravilloso, ¿no? Muchas ganas de romper, mujeres jóvenes que dicen, no, oye, aquí estoy yo, ¿no? Y la pasión con la que acabas de hablar de tu trabajo y de la decisión de elegir pedagogía, o sea, tendría que ponérselo a todo el mundo para que todo el mundo vaya allí y le diga, sí, quiero que seas mi terapeuta. Tenemos la suerte, ¿no, María Jesús, de poder estar viéndole la cara con la que cuenta y con la que se transmite, ¿no?, la pasión de su profesión. Pero yo he trabajado, como acabas de decir, muchos años en radio, y cualquiera que esté escuchándola... la voz también lo traslada. Se traslada muy bien. Entonces, esos impedimentos, que es alucinante que sigáis teniéndolos aún ahora, porque me dices tú, yo en los años 90, cuando empecé, en 95, yo terminé la carrera, y empiezas... Ahora que lo ves tiempo atrás, dices, pues sí que estábamos mal. O sea, viéndolo desde mi perspectiva, dices, bueno, pues hemos avanzado, quizá no tanto, y queda mucho, eso es lo triste, ¿no? Sí que se nota un avance, claro, desde hace años, pero sí que lo percibes como mujer y como profesional, lo sigues percibiendo, que no estás en el mismo trato que si yo hubiese sido un hombre, también joven, pero si hubiese sido un hombre sí que a lo mejor no hubiese tenido tantos impedimentos en la realización de mi trabajo. Trayéndola a mi profesión, o sea, lo que dices tú, yo ahora no sé, sabéis, la noticia de estos días ha sido que Marta Ortega asume la presidencia de Inditex, y en este caso estamos hablando de los medios de comunicación, pues lo que hablamos, ¿no? Y yo estoy convencida, hay muchos artículos, hay muchas fotografías que se han publicado de Marta Ortega, que si hubiera sido Julián Ortega el que heredara, el hijo de... no saldrían, o sea, modela medida, y dices, vamos a ver, y que cuestionen la valía de ella para poder ocupar la presidencia. Entonces seguimos... Que lo triste, Alba, es que tú, que tienes ahora 23 años, que estás arrancando en tu vida profesional, te encuentres casi en la misma situación que yo me podía encontrar hace, pues eso, 20, 23 años cuando empecé, y que dices, bueno, en aquel momento era como que todo estaba todavía más instaurado, o sea, ¿no? Pues yo llegaba, eras la mujer en la redacción y era muy difícil
bueno, y sigue siendo, ahora se ve más, pero redactora es jefe. Fijaos que yo llegué a lo mejor en el 2000 y largo ya. Entonces era muy difícil, o lo que decíamos antes, yo cuando fui a una de las primeras entrevistas que me hicieron para trabajar en un medio de comunicación, pues la pregunta, ¿y tienes novio? ¿Y tenéis pensado tener...? Y yo me quedaba, a mí me sonaba raro, aunque era normal. Pero entonces, sí. Claro, y la evolución en los medios de comunicación, en mi caso yo sí que te has encontrado con eso, o que te encuentras que a lo mejor pues era como que en las redacciones éramos todas femeninas, ¿sabes? Las plumillas que nos dicen, o los plumillas, y luego veías que redactores jefes tal iban, siempre directores eran hombres, y entonces eso sí que está cambiando poco a poco. Sí, y yo creo que ha habido un movimiento, afortunadamente, también dentro de la prensa, y ahí está esta asociación que se creó aquí en Galicia, de decir, bueno, ojo, que como periodistas tenemos una responsabilidad importante. El mensaje y cómo lo trasladamos y cómo lo hacemos llegar es muy importante. Yo siempre he dicho, y adoro, tú lo decías ahora, Sonia, mi profesión, yo creo que con los años soy más periodista de corazón que y vocación, y sí que es verdad que a veces, a veces hago mucha autocrítica de cómo están los medios, porque yo creo que a veces quien tiene un micrófono que tiene millones de personas o de oyentes, o una televisión, tiene mucho poder. Tiene mucho poder y para mí mucha responsabilidad. Entonces, de quitar ese ruido, de no dar altavoz a mensajes que van en contra, en este caso, del lenguaje inclusivo, que es lo que estamos hablando, que va en contra de las mujeres, que sigue perpetuando, yo creo que mensajes que dices, por Dios, yo tengo una niña de 11 años y espero que algún día no tengamos, o sea, que esto le suene como, ¿qué es eso de lenguaje inclusivo, mamá? No, exacto. Pero claro, ahí la responsabilidad yo creo que está más en las que tienen hijos varones que las que tenemos hijas mujeres. Es una opinión. Totalmente de acuerdo. Acabas de hacer la pregunta, ¿no?, que quería lanzaros, la acabas de mencionar. ¿Qué es eso de lenguaje inclusivo? Vosotras que sabéis lo que es el lenguaje inclusivo, está de actualidad. Ahora es que, ¿cómo hay que hablar? Lo escucharéis, ¿no?, en vuestro entorno. Bueno, sí. Es que claro, ahora hay que... ¿Cómo definir, cómo lo explicaríais a alguien que no está o que claro, no quiere estar yo creo que y saber lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Es que yo creo que yo dices que te lancé la pregunta y tú me estás para mí lanzando la respuesta. Es decir, yo a lo mejor no hablábamos de ese lenguaje inclusivo hace 10 años y aprendes y dices, espera. O sea, dices, pues mira, tienes razón. O empiezas a leer y dices, pues tiene razón. Niños al recreo. Es verdad que yo no me quedaba en clase porque dijeran niños al recreo. Pero realmente dices, bueno, pues el lenguaje inclusivo es importante. Yo creo que no por el hecho de que si hablamos con E, con A, con H o con lo que sea. Por lo que significa, ¿no? Exactamente, es decir, vamos a incluirnos todos, pues en vez de decir ciudadanos digo ciudadanía, pues no pasaría nada, ¿sabes? Es un esfuerzo, ¿no? O personas con... Yo creo que si lo cambiamos, para muchas personas no ven la diferencia de niños, niñas, porque a lo mejor se han criado, o sea, no ven esa diferencia entre lo que es un lenguaje inclusivo, no, pero las nuevas generaciones son muy conscientes. Entonces, para mí me queda esa esperanza, ¿no? Que se lo tengamos que pelearnos, digamos, que con los, como decía Salva, de los 50 para arriba, gente que todavía no quiere avanzar y no quiere, porque los hay que dicen, oye, no, pues tiene razón, y que las nuevas generaciones, igual que hablando de género, ya han normalizado que no se puede hablar ni de un género ni de otro. Yo creo en ese sentido, y aparte de este lenguaje verbal, creo que es muy importante el lenguaje de imágenes y de publicidad, que eso también a veces nos olvidamos y yo creo que es un lenguaje que va calando. Me refiero, llega la campaña de Reyes Magos, y seguimos a 2021 viendo casi 22 las muñecas, exactamente, viendo el azul y el rosa, ¿no? Exactamente, y eso yo creo que es una cosa que, y mi hija, y lo digo siempre, los juguetes no tienen género y así 20 cosas que no se trata de le, lo, la o las, es por ejemplo decir, los juguetes no tienen género. Para mí eso sería un lenguaje inclusivo, ¿sabes? Aparte de no ¿sabes? Integrar la parte femenina de la población en ese lenguaje. Yo creo que es así, pero es mi opinión, ya sabes. Vale, Alba, cuéntanos. Sí, por ejemplo, es que a mí me parece, el lenguaje no me parecen meras palabras, o sea, yo creo que el lenguaje refleja sobre todo la sociedad en la que vivimos y cómo nos desarrollamos y cómo somos como personas. Entonces, hablar de una manera o de otra refleja pues las actitudes, las emociones, los comportamientos que tenemos. Entonces,
es cierto que a lo mejor hace 30 años, hace 40 no incluíamos a todo el mundo en la fiesta, pero es que ahora mismo estamos en una sociedad que queremos que sea equitativa, igualitaria, que todo el mundo tengamos los mismos derechos. Entonces, como tal, yo quiero que se me incluya cuando me acompañan a salir fuera de clase. O sea, si yo soy pedagoga, quiero que se me llame pedagoga, no que soy un pedagogo. Si yo soy psicóloga, quiero que me digan que soy una psicóloga. O porque básicamente lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando yo leo los libros de clase y leo terapeuta González, por desgracia, seguimos dando por hecho que cuando se habla del terapeuta González o el doctor Antuña son hombres, pero es que por desgracia luego te pones a buscar un poco y yo, uy, espera, que es Elizabeth González. Y nadie me ha explicado esto, que las mujeres también hacemos cosas y que estudiamos y que investigamos. Y claro, es que esto lo que hablaba de la política del lenguaje es que hace que el mostrar a todas las personas, tal como somos mujeres, investigamos, hace que contribuyamos a un país, bueno, y a una sociedad pues más equitativa. Yo creo que es fundamental lo que acabas de decir, lo que no se has nombra. podido explicar mejor, efectivamente. Es que es verdad, o sea, es que es tal cual, porque no somos conscientes, pero volvíamos a decir los mensajes que se lanzan, y lo dices del doctor, a mí me sigue llamando la atención, a mí no hace mucho alguien me dice, pero es que yo no sé, ¿por qué vas a decir médica? Yo, porque es una médica. Porque lo es. Dice, pero es un médico. Yo, no, es que es una médica, o sea, y es una cosa, lo de las profesiones nos pasó a nosotros en la propia asociación, que decidimos hacer, porque cuando necesitábamos, oye, dame el teléfono necesito pues una consulta, pues imagínate, ahora están con los volcanes, pues vulcanólogo, y inconscientemente todo el mundo te da el teléfono de un vulcanólogo. Pero entonces nosotros hemos elaborado una lista, y hemos ido aportando una lista de expertas, economistas, abogadas, médicas, o sea, a mí lo que dices tú me parece todavía alucinante. Entonces, en ese sentido es verdad que vosotras estáis, y estamos abriéndose un camino de hacer que existan, nombrar a esas mujeres que investigaron, nombrar, y el lenguaje en eso es fundamental. En el momento que sigamos manteniendo, es cierto, tú no eres un doctor, eres una doctora, tú eres una pedagoga, pero una pedagoga. Es que a mí no me cabría en la cabeza que alguien dijera el pedagogo Alba, o sea, es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Me parece, y ese es para mí, es uno de los ejemplos más pequeñitos del lenguaje inclusivo, que sería el más fácil de cambiar. Exacto, el más básico, Imaginaos, ¿no? Exacto. Sí. Claro, imaginaos en otros ámbitos en el que siempre se va relegando, porque al final el género femenino es como, no solo lo relegamos del mensaje, lo relegamos de la escritura, de tal, sino que, claro, al final va relegando, y te dejan, como quieren muchos, pues eso, en la cocina y en casa. Efectivamente, claro, es que es empezar, bueno, quizás es empezar por ese cambio en el lenguaje para no dejar de relegar a la persona, porque si seguimos un cambio con, vale, pedagogo, bueno, ¿qué más da? Bueno, no, es que no es así, porque estamos ocultando quizás a la verdadera profesional, que es la que está detrás de ese nombre que le ponemos a la profesión, ¿no? Es verdad, vamos, me quedo con esa frase que acabas de decir, Alba, de que el lenguaje no son meras palabras, o sea, es que no las has podido definir mejor. El lenguaje influye pues, en comportamientos, en actitudes y en cómo nos relacionamos con el entorno después, ¿no? Que bueno, lleva seguramente acompañado luego pues, una serie de conductas que se podrían evitar seguramente si empezamos por cambios pequeñitos, ¿no? Pues yo creo que es eso, porque lo que dice ella, el lenguaje nos hace socializar. El lenguaje nos lleva a... Es nuestro medio de socializar. Ahí exactamente, entonces nos lleva a una forma de... Entonces, inconscientemente estás marcando desde... O sea, evidentemente, lo que está hecho ya está hecho, pero lo que se pueda cambiar en ese sentido, como dice Alba, o sea, tiene que sentirse identificada toda una sociedad con todos sus integrantes, con todas sus diferencias, con todas sus igualdades, o sea... A mí es que me parece fundamental y parece lo más difícil, ¿eh? De hecho, ya ves, la Real Academia Española es una de las principales y es increíble porque tendría que adaptarse a ese cambio que se está... Sí, tendría que ser la que promueve ese cambio, ¿no? También. Exactamente, para mí sí, o sea, personalmente creo que sí, y lo dice, las nuevas generaciones vienen pidiéndolo, lo piden fuertemente, yo lo veo así, por lo menos. Sí. Nos arrastráis a nosotros. Y bueno, y porque además no solo es el lenguaje, o sea, no es porque yo cambio el lenguaje y luego además... cierro este estanco y tengo que ponerme con la violencia de género, que sería lo que se ve, ¿no? Es que cambiando el lenguaje cambiamos otras cosinas que van a ir cambiando para poder hacer un círculo de todo, claro.
Claro, es que está todo por esta unido, está relación claro. social. Está todo Es que a veces relacionado. de hecho, a ver, si nos ponemos, vosotras que sois más de ese rama, el lenguaje es la forma en la que una persona se va desarrollando. Te vas desarrollando, vas aprendiendo a hablar, identificas a tu padre, a tu madre, y así te vas socializando, llegas al colegio. O sea, es que yo creo que es básico. Entonces, lo que decías, lo que dice Alba, o sea, es que al final cambias, no son estancos, es que todo va unido. Es igual que va unido en la educación. O sea, en los pedagogos hablabas de la orientadora que va a estar después, o que vas a intentar que entre después en el podcast. Para mí es fundamental. O sea, las nuevas generaciones, es que para mí en este momento todo lo que hagamos nosotros está muy bien, pero el cambio está en los que venís detrás. O sea, que luchéis y que mantengáis esa cosa, porque los que están, hay muchos que no les interesa cambiarlo. Hay muchos mensajes que quedan mejor en el lenguaje masculino, hay muchas ideas que es mejor defenderlas. ¡Qué tontería! ¿Para qué vas a cambiar eso? Todos nos entendemos. No, pues si todos nos entendemos, pues también nos entendemos de la otra forma, ¿no? Y ahí todos, yo creo que todas las profesiones y todos los sectores de la sociedad, algunos más que otros, tenemos un papel fundamental. O sea, los orientadores pedagógicos de los colegios, los pedagogos como tú, o sea, psicólogos, periodistas, lo que decíamos antes, que es fundamental para los mensajes que serán, para mí son fundamentales. O sea, yo creo que los medios de comunicación en todas sus gamas digitales, Twitter y todo eso, son fundamentales en apoyar este cambio. Sí. No es porque tire para casa. No, pero es que quiero decir, es fundamental porque son los que tienen la voz hacia el mundo, ¿no? Entonces, si desde ahí ya no hay ese apoyo o todo lo contrario, claro, es que es muy peligroso. Es peligroso, pero tenemos mucha responsabilidad los periodistas, sí. Efectivamente. Pues sí, y además es que llegamos a una misma conclusión. Yo creo que todos los podcasts me repito, pero es que se llega a la misma conclusión con cada temática que tratamos, ¿no? Es que es la educación desde chiquititos. Es que necesitamos que todos los profesionales que entran dentro de ese ámbito educativo, familias, todo, ¿no? Que podamos ir moldeando y que podamos ir encaminando hacia la dirección adecuada, porque cambiar a partir de cierta edad hábitos que ya están muy interiorizados es muy difícil. Yo creo que si en vuestro caso abuelos, yo digo en mi caso padre, que es un padre de 84 años, hace algunas bromas que cuando las oyes dices, papá, pero te las hace en familia, pero es que por mucho que le quieras explicar es como los piropos, ¿no? Que es lenguaje. Pero si a las mujeres os gusta, yo, papá, por favor, ¿sabes? Sí. Ahí está, me refiero, ¿sabes? Estas cosas que están arraigadas, claro, a un hombre de 84 años intentas decir, bueno, hazlo aquí, con nosotros, en familia, pero lo que dices tú no puede cambiarlo. Pero vuelvo a decir, los pedagogos, psicólogos, todos tenemos la responsabilidad de que las nuevas generaciones, y para mí, lo vuelvo a decir, no es porque sea la que tenga 23 años o tú que estés cerca de la treintena, sino creo que es fundamental, y lo que decías tú, la educación, el arbolito, como decimos aquí en mi casa, desde pequeñito. O sea, o lo podas, lo cuidas bien desde pequeño y le echas el abono correcto, o de nada vale, insisto, de nada vale que yo eduque a mi hija en estos valores si los que tienen que educar en nuevas masculinidades, mira, otro tipo de lenguaje, ¿ves? Cuando hablamos de las nuevas masculinidades es un nuevo término que muchos no quieren utilizar, pero es fundamental que quienes tengan hijos masculinos, en este caso hijos, tengan estos valores también. Porque si yo educo a mi hija en la libertad, en la educación de tú eres libre, eres igual, que es un decir, y estas cosas que tienes que lucharlo, si en los que vienen de su misma generación sus padres están diciendo, no, tú no te preocupes, tú no hagas la cama que la hago yo, no, eso lo hace tu madre. Ese tú lo hace tu madre es una forma, no va a valer de nada, ¿entiendes? Yo creo que ahí es, y por eso decía, ¿no?, que es muy importante lo que se transmite en la educación y en los colegios también. Uh-huh. Alba. Sí. Y sobre todo porque a mí me parece que es un trabajo complementario, ¿no? Como que desde la sociedad siempre sea, bueno, evidentemente porque la mayoría de los movimientos feministas están liderados por mujeres, pero yo creo que todavía no queda del todo claro que el feminismo es para las mujeres, pero también es para los hombres. O sea, el feminismo ayuda a los hombres. Hay muchos derechos, muchísimas cosas o muchísimas formas de ser un hombre y poder desarrollarse y crecer libremente que ayudan desde el feminismo a crearse. O sea, evidentemente, como mujer lucho con el feminismo, pero como hombre también debo luchar por el feminismo, por las mujeres y por mis iguales, pero también por mí, por poder expresar mis sentimientos, por
poder dejar la violencia, por poder crecer como un hombre libre que puede manifestar sus sentimientos con libertad, ¿no? O sea, es un trabajo que tenemos que hacer toda la sociedad. Que es de todos, exacto. Que no va relacionado con si eres hombre o si eres mujer. Claro. Va con la sociedad, exacto. Y aquí sí que os animo a que podáis escuchar otro de los podcasts que ya hemos grabado, que son los hombres y el empoderamiento de las mujeres, en el que participan 3 chicos y que no han podido expresar mejor desde sus áreas también de trabajo, pues que esto va con todos, ¿no? Que esto es cosa de todos. Y también explica muy bien esa parte de la educación que comentabas ahora, María Jesús, bueno, pues no te preocupes que tu cama, si eres niño, la va a hacer tu madre o tu hermana, ¿no? Uno de ellos, Uber, en este caso, nos explicaba que ha nacido en una familia de 8 hermanos, solo 2 mujeres, y esas mujeres se rebelaron, ¿no? Y decían, espera un momento, nosotras no tenemos por qué hacerles la cama a mis hermanos, o sea, ¿cómo va esto? Entonces, a veces quizás esa educación, a lo mejor pues porque son padres ya pues, más mayores y demás, pues puede que no acompañe, pero también está en nuestras manos el parar y decir, espera un momento, que no todo lo que me cuentan en casa quizás sea lo correcto. O sea, vamos a ver. Es que eso es fundamental y a veces en ese sentido, como decimos, los lenguajes, que por centrarlo un poco en el lenguaje es lo que ayuda. Hablabais yo creo que es importante que el mensaje que lanzan muchos, lo que decía Alba, el feminismo es igualdad. Queremos... Es la confusión, ahí se ha utilizado el término feminismo, o sea, volvemos al lenguaje, ¿no? No estamos en lenguaje inclusivo, pero bueno, es una forma de hacerlo exclusivo. Quien coge el feminismo lo malogra, le da la interpretación que quiere, es lo que decía Alba, el feminismo suma, no resta. Volvemos a lo mismo, esto está sumando para todos, a nosotras porque nos pone en nuestro sitio y a vosotros porque os abre cosas que os han cerrado, porque si lo ves desde ese punto, lo que decías ahora, que puedes expresar tus emociones, que no tienes que ser el fuerte de la casa ni tienes que llevar una casa porque sois 2. Otro término que cuando dice, que también hay que es lenguaje inclusivo, la corresponsabilidad. Cuando, no, es que la ayuda en casa con el niño, ¿perdona? No, es que es la misma obligación tuya que hay. Entonces, son pequeños términos que si os dais cuenta, los utilizamos inconscientemente muchos, pero al final dices, no, lo que dices, si alguien dice, no, ¿cómo que la ayuda? No, perdona, que él es el padre. ¿La ayuda qué? ¿Que es que es su casa o son solo sus hijos? Ahí está. Entonces, volvemos a que al final, si os dais cuenta, son pequeñas palabras que sin darnos cuenta, si las introduces en el mensaje, mantiene lo que viene detrás, ¿no? Y al final, el feminismo, decimos, sí, feminismo, y yo siempre discuto, es que los feministas, no sé qué. Y dije, búscalo en la RAE, o sea, ya no te digo más. Y te pone equiparar la igualdad de hombres y mujeres. Es que no hay más discusión. Están ahí los hombres incluidos, ¿no? Entonces... Ahí está, o sea, entonces es lo que dice. Entonces yo creo que suma y entonces es bueno, sí que es verdad que cada vez hay más hombres que se suman a esto, ¿no? Más hombres que dicen yo soy feminista, sin que les dé vergüenza, que no lo entiendo también, pero bueno, es un poco lo que cuesta arrancar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cuesta porque de la misma manera que hemos hecho, bueno, y seguimos haciendo con el racismo, homofobia, etc., nos hace plantearnos cosas de lo que somos o lo que éramos hasta ahora, ¿no? Entonces, el tú darte cuenta como mujer que tienes actitudes machistas o como hombre que tienes actitudes machistas no te hace sentir bien. No te hace sentir bien, efectivamente. Claro. Te da un golpe de autocrítica y dices, espera un momento, yo no soy la persona que claro, y puedes tomar dos comportamientos, que es, o digo, esto es una tontería, no seguir en lo mismo, o decir, oye, pues sí, y cambiar comportamiento y cambiar actitud, que es lo que deberíamos hacer todos. Pero ahí vamos a ese punto del pensamiento crítico que mucha gente no quiere practicar porque no interesa. Entonces, que no interesa porque requiere luego de un esfuerzo para un cambio. Y claro, personal, y a mucha gente no le interesa que haya ese cambio. Hay las dos cosas, el personal y hay parte del colectivo que dice, bueno, yo no quiero que esto cambie, que estamos muy bien como estamos, ¿no? Entonces, lo que dices tú, a mí me ha pasado. O sea, a lo mejor te has criado en unas cosas y vas aprendiendo en la vida o vas leyendo, pues eso, despertamos cuando empieza el feminismo, bueno, pues el 8M famoso, que salimos todos a la calle y vas leyendo cada vez más y te pasa, a lo mejor te cae en las manos un libro que aunque sea así, a veces era un poco, y dices, anda, pues espérate, que es verdad que está, pero una tontería que no te has parado a pensar que eso, yo lo he hecho. Entonces, a partir de ahí te quedan 2 opciones, lo que decías tú, Alba, o paras y dices, pues qué mal, pero bueno, no lo hice conscientemente, voy ahora conscientemente a modificarlo, o quien dice, no, bueno, prefiero no verlo. Cerramos los ojos, exacto. Entonces, es así, ¿no? Yo creo que es importante. Entonces, al final sí que es una cuestión de que todos
seamos críticos con nosotros mismos. O sea, que yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Y que desarrollemos ese pensamiento crítico que se quiere cerrar muchas veces en las aulas a las nuevas generaciones, y entraríamos en otro debate que también tenemos por aquí con lo de la filosofía. Os paso a preguntar entonces una de las cuestiones que planteamos en todos los podcasts hacia la finalización, y va un poco relacionado con pedir deseos, ¿no? Ya que estáis aquí, tenéis voz durante un ratito para poder pensar y pedir los deseos que queráis. Si tuvieseis en vuestras manos el poder realizar una acción, un cambio, algo que encaminase un poquito más hacia esa mejora de la situación en cuanto a las mujeres nos encontramos en este momento, relacionado quizás con vuestra profesión, que pueda ser lo más fácil para implementar ese cambio, ¿qué pediríais o qué es lo que haríais vosotras? Pues yo creo que lo que decía al principio, quizá responsabilidad de quienes tienen en sus manos, y me refiero ya no solo a los periodistas de a pie, de local, de las calles de las ciudades y de los pueblos, que a veces responden un poco o tienen que responder a las presiones de las direcciones y del mundo este que nos hemos metido. Yo creo que esa responsabilidad a la hora de plantear un mensaje, ser conscientes o sea, que todo el mundo tuviera muy claro que el uso de las palabras, del lenguaje ante un micrófono, en un periódico, en las redes ahora y en todos los podcasts y todas las nuevas versiones de los medios de comunicación que podemos tener, es muy importante, porque sin darte cuenta es un mensaje que va calando y que escuchan muchas personas, y que muchas personas no tienen esa capacidad de decir, bueno, pues voy a escuchar esta radio, esta y esta, que te da una... De ser crítico, es lo que exactamente, yo siempre he dicho, cuando me dicen, pues estabas en la COPE, pues yo escucho la serie, me parece estupendo. Y es más, y siempre digo, tienes que escuchar la COPE, Onda Cero, y si puedes, pues bueno, algunas que no es mejor no escuchar, pero bueno, pero me refiero que, o leo El Mundo, El País, pues léelos todos, porque tristemente cada uno tiene su editorial y cada vez está más. Entonces mi deseo sería ese, que se volviera un periodismo objetivo, que utilice el lenguaje correctamente, metiendo hombres y mujeres, pues cuando hablamos de violencia de género, pues los pasos que se han dado y que cada vez se critica más. Antes decíamos muertas, ya asisten asesinadas. Antes se ponía el foco en, fíjate, sabes, el titular, ella era una mala mujer o ella había ido, y ahora ya dicen, no señores, el asesino es él. Entonces los periodistas tenemos esa responsabilidad. Entonces mi deseo quizás sería ese, responsabilidad, que tengamos todos, y sé que hay muchísimos, porque somos muchos profesionales de la comunicación que son conscientes de esa responsabilidad, pero que fuera general, que sepan lo que tienen en sus manos, y que el lenguaje, lo que decías tú, lo que no se nombra no existe, y lo que se nombra existe y queda. O sea, vamos a añadirle esa coletilla. Entonces esa es la responsabilidad, de cómo lo nombramos, cómo lo decimos y en qué momento lo decimos. Puedes hacer mucho daño y marcar una dirección que no es la correcta, sino que deberías ir hacia la otra, ¿no? Ese es mi deseo, a lo mejor, quizá. Perfecto. Y ojalá se pueda cumplir. Ojalá. Pronto y que lo veamos, claro que sí. Y Alba, ¿tu deseo? ¿Qué pedirías? Pues mira, yo por mi parte, a mí me encantaría que tanto ya a nivel social, a nivel adicciones, que todo el mundo hiciésemos el trabajo de ponernos las gafas rosas, el trabajo de hacer perspectiva de género y el trabajo autocrítico, ¿no? Entonces yo creo que si todas las personas que estuviésemos en el mundo de las adicciones, tanto trabajando como usuarios y usuarias, nos pusiésemos las gafas rosas y analizásemos cómo hacemos nuestro trabajo, cómo incorporamos a las mujeres en el tratamiento, cómo es la realidad de las mujeres en el tratamiento y cómo es la realidad de las mujeres que trabajamos detrás. Si todo el mundo hiciésemos ese trabajo, yo creo que podríamos trabajar un poquito más, de una manera muchísimo más efectiva, tanto para las mujeres y para los hombres, como para nosotros mismos, y poder hacer pues eso, un trabajo psicológico mejor. Entonces, pues eso, mi deseo sería que todos tuviésemos, hiciésemos autocrítica propia y cambiásemos las cosas que no nos gustan. Perfecto, pues me parece también, lo compro también. Un deseo que yo me lo compro también. Y que ojalá se pueda llegar a implementar. Así que nada, muchas gracias chicas por formar parte de este episodio, un nuevo episodio más del programa Me Too, Pienso Como Tú. Y a las y los oyentes, pues nada, muchas gracias por acompañarnos un día más y seguir aprendiendo a nuestro lado. Así que nos vemos en el próximo episodio.
Me Too, Pienso como tú, el programa de podcast de Fundación de Campus junto con el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.